Muy importante que nosotros aprendamos. Es muy importante que nosotros aprendamos a manejar de forma más rápida el tema de sistematizar la información climática, agregarla y eventualmente consolidar estos indicadores, ¿no? Ahora, eso en una planilla Excel obviamente lo vamos a poder hacer, ¿no? Se puede, ¿no? Así. Y no es, ese tipo de herramienta, manejarla de esa manera, a veces se lo hace muy, muy riesgosa, ¿no? Algún valor eventualmente después, una fórmula que solamente funcionaba para ese registro específico, la vamos a aplicar en un nuevo registro, puede llegar a generar bastante eh, inconsistencia en los resultados, ¿no? Después. Entonces, y además, para hacerlo en, no sé, en el caso regional de una cuenca muy grande que tengo, hacer ese procedimiento para 10 estaciones, 15 estaciones, no es no es muy práctico. Entonces, en el ERE hay formas de manipular la data y es bastante rápido, como se van a dar cuenta ahora, ¿no? Les voy a explicar cómo podemos utilizar algunas herramientas para poder hacer la consolidación de estos indicadores, ¿no? Ahora, he citado estos que les estoy colocando acá de este paper de un análisis de regionalización en un país fuera, para que eventualmente también podamos hacer el procedimiento en RStudio para correr este tema de los componentes principales, ¿no? Utilizando estos indicadores como ejemplo. No necesariamente tienen que utilizar estos, ¿no? Les decía, dependiendo de la región en la que estemos y el interés que tengamos para el análisis, el poder considerar este conjunto de indicadores u otros, ¿no? Entonces, en el ERE, si podemos volver al script que estábamos ejecutando para el tema de las curvas de frecuencia, lo que hay que hacer es instalar estas, creo que son 7, 8 librerías. Estas librerías que estoy colocando acá son unas bien enfocadas para hacer el análisis de componentes y otros están muy relacionados para poder hacer la manipulación de la información, ¿no? Para poder utilizar algunas herramientas para agregación y clasificación de la data en función, por ejemplo, el tema de fechas. Entonces hay que instalarlas, ¿no? Em, Ah, Otra forma de poder instalar dentro del paquete es con esta herramienta de Tools, Install Packages. Entonces acá, del repositorio del administrador del código de R, uno puede buscar, ¿no?, la librería que eventualmente esté requiriendo. Y acá con esta interfase de ventana emergente lo podemos hacer sin necesidad de escribir cada uno de estos códigos de estas funciones, ¿no?, de install packages que he colocado acá. Entonces, igual y en la consola va a escribir automáticamente en el paquete esto y lo que va a hacer es instalar. Entonces, eso es lo que ahora tenemos que hacer, instalar cada uno de esas librerías. Ahora yo estoy haciendo ese procedimiento hasta que concluya el nivel. Tiene que instalar todos esos paquetes.
nunca, igual lo que les mencionaba en la anterior sesión, ¿no? Nunca traten de hacer algo mientras el procedimiento de, en este caso, descarga, está en ejecución, ¿no? En la consola. Aún está haciendo una descarga de paquetes, ¿no? Si se dan cuenta. No, no ha terminado. Aún hay que instalar todo. Ya. Ahora sí terminó. Para instanciar todas las librerías, puede ser en el mismo orden, pero ya con el comando library lo que estamos haciendo es instanciarlas en el ambiente de programación que estamos ahora utilizando. Entonces yo voy a hacer la instancia. Siempre y cuando aparezcan mensajes como este, solamente, hay algunos mensajes que solamente están haciendo una mención a algún procedimiento que se ha hecho, ¿no? Siempre y cuando el mensaje no tenga una emisión de alerta o eh, de error, no es un mensaje que eventualmente nos vaya a generar problemas, ¿ya? Pero siempre hagan esa verificación, ¿no? Que en el, en- al momento de ejecutar algo, nos aparezca, no nos aparezca este tipo de cosas, ¿no? Errores. Entonces, ahora si se dan cuenta, estamos en el ambiente de trabajo que está vinculado a mi disco duro, ¿no? Yo he puesto este material entonces en una carpeta en Dropbox que está en este pack, ¿no? Entonces, esto es lo que en la anterior sesión yo les decía, por favor modifiquen al lugar donde hayan descargado y donde van a almacenar el material y el slash que se utiliza para la ubicación que eventualmente se maneja en el Windows, lo tienen que modificar, ¿no? Lo tienen que modificar a esta denominación, ¿no? Para poder hacer eso. Entonces, valga la redundancia, voy a volver voy a volver a definir mi directorio de trabajo. Ya. Hay dos variables. Y me van a ir guiando, por favor, si en algún momento se pierde igual la señal para que esté yo atento, para que vea de cambiar de red otra vez. Em, Hay dos variables o dos registros que vamos a utilizar dentro del material de la sesión, que es este data PSA, que son registros de precipitación de dos estaciones que yo he recopilado y sistematizado para esta sesión. Y el otro que se llama ubicaciones, que básicamente guarda los datos en latitud y longitud de las dos estaciones que he sistematizado para el ejemplo, ¿no? Y con estas dos sentencias lo que estoy haciendo es hacer que se lea con el comando readcsv, diciéndole que el separador de columnas es punto y coma. Eso es bien importante que podamos diferenciar cuando nuestro computador, por ejemplo, no está en ese tipo de configuración. Eso también tienen que tener cuidado.
En el panel de control pueden acceder a esta parte, ¿no? De la configuración de formato. En el caso mío, yo tengo el símbolo decimal punto y el separador de listas siempre es coma. Entonces, siempre que haga una generación de CSVs en el Excel, con ese separador eventualmente me lo va a hacer, ¿no? Pero algunas personas lo tienen con punto y coma, esa configuración. Entonces tengan mucho cuidado al momento de guardar los archivos en un formato específico cuando su configuración regional está con con otros símbolos. Entonces, con estas dos variables, lo que voy a hacer es guardar esos datos, ¿no? De esas dos tablas que les acabo de mostrar en el Excel. Entonces, la primera parte de estos ejemplos que vamos a ver están muy relacionados con esta parte que te estaba explicando, ¿no? De poder consolidar los indicadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es de los registros que si se han dado cuenta, voy a volver a abrirlo. De los registros que tengo guardado acá, que son registros de precipitación a nivel diario del 80 al 2016. Lo que voy a hacer con estos primeros pasos es generar los indicadores a través de procedimientos de agregación, ¿no? Y estos procedimientos que les voy a mostrar, estas sentencias, las pueden utilizar para cualquier análisis en el cual necesiten ya sistematizar la agregación de su data, no solamente para el análisis de componentes, que eventualmente es el objetivo, ¿no? De lo que ahora vamos a hacer. Entonces, en todas las sentencias que yo voy a utilizar, siempre va a tener la siguiente lógica, ¿no? Agregar o designar lo que vayamos a operar a una variable específica. Y esa variable lo voy a guardar en un archivo, ¿no? Que eventualmente voy a almacenar del ambiente de trabajo que he definido para el ejemplo. En este caso, esta carpeta que se llama material 2. Ahí es donde yo voy a ir almacenando cada uno de los subproductos que voy a generar al momento de realizar los procedimientos de agregación para poder obtener los indicadores para el análisis de componentes, ¿no? Entonces, primero, lo que voy a hacer en la primera sentencia que he escrito acá es utilizar una función de agregación que está haciendo referencia a esta variable que está almacenando la información de los datos diarios para uno de sus campos específicos, ¿no? Este símbolo que estoy mostrando acá, como creo que recuerdo que la anterior sesión les he mostrado como con el tab al momento de escribir este símbolo de dinero, lo que nos hace es desplegar dentro de la base de datos que está almacenada en la variable las diferentes columnas que están constituyendo esa base de datos, ¿no? Entonces, esa columna, esa base de datos está sistematizada con año, mes y día como primer, segundo y tercera columna, precisamente para poder utilizarlos como guías para el proceso de agregación. Por eso es importante el formato, ¿no? Entonces, si es que quieran utilizar estas sentencias para agregar otras planillas que ustedes tengan, nunca olviden que la planilla origen tiene que tener esta convención en su primer, segundo y tercer columna, ¿ya? Año primero, segundo el mes y el día siguiente, ya después todos los datos que ustedes quieran desplegar. No es muy difícil de poder ordenar ese formato. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Va a utilizar este comando aggregate con la ayuda de esa columna para poder indicador, con la ayuda de esa columna para poder indicarle cómo tiene que seleccionar, ¿no? Los datos y qué
operación es la que vamos a utilizar para ese subconjunto, ¿no? de filtrado de información proveniente de esta data, ¿no? En este caso, con este comando lo que estamos haciendo es promediar sobre el valor, sobre el subgrupo que eventualmente hemos definido para este tema del segundo campo de la data, que sería mes. Entonces lo ejecuto y en la segunda sentencia, igual, con esta función lo que estoy haciendo es que en la carpeta de trabajo genere un archivo CSV que viene de la base de la variable que es la anterior que hemos definido con la agregación, y el nombre lo guarde con esta disposición. Cuando utilizamos esta función, a pesar de que dentro de la instanciación del nombre mismo de la función dice write.csv, en el momento de escribir la cadena del texto, siempre nunca olviden poner la extensión, a pesar de que, y aquí ya sabemos cuál va a ser la extensión. Eso es bien importante porque a través de la sentencia misma vamos a escribir el nombre del archivo, ¿no? Incluida su extensión. Entonces eso lo ejecuto. Y si se van a su carpeta de material de trabajo, eso lo voy a dejar aquí un poco hecho. Bien. Se ha creado un archivo, ¿no? Con ese nombre, 0-promedio mensual. Y ahí es donde he almacenado la información, ¿no? Entonces, este procedimiento que estoy haciendo, se los estoy colocando ahí para que vean que dentro de la plataforma, cualquier variable que ustedes vayan procesando, definiendo y analizando, la pueden exportar rápidamente a un formato un poco ya más manejable, ¿no? Solamente es para eso, ¿no? Porque al final, dentro del código, lo que vamos a utilizar son las variables, ¿no? No estos archivos CSV por si acaso, ¿no? Solamente es para que se vaya sistematizando la data y quede ahí si es que en algún momento quisiéramos hacer un análisis intermedio de toda esa información, porque al final, como son indicadores de nuestro registro, también nos sirven, ¿no? Para eh, algún análisis rápido que queremos hacer o un despliegue de alguna gráfica que veamos que es muy importante, ¿no? De poner en el reporte. Entonces, por eso también cada parte del código lo estoy cerrando con una escritura de un archivo. Ya. Estas nuevas líneas de código, la primera, en el caso de esta primera, si se han dado cuenta por el tipo de archivo que hemos generado, lo que hemos hecho es sacar medias multianuales por cada mes del registro que tenemos de los valores de precipitación, pero son medias si se dan cuenta. En este otro lo que estamos haciendo es generar sumas. Y el indicador que ahora vamos a utilizar es el año, proveniente de la misma información que hemos estado utilizando en la anterior sentencia. Y eso igual lo voy a escribir en un archivo nuevo, ¿no? Entonces, ese archivo nuevo, si lo abren, al haber ejecutado esas 3 líneas de código, perdón, ya, ya. Si se dan cuenta, lo que ha hecho es de todas las estaciones por, para todo el registro por año, lo que he hecho es promediar, ¿no? De esos valores
acumulados anuales para cada una de las estaciones. Un solo valor del registro acumulado anual, ¿no? Esa es esta variable de acá. Entonces, esos son promedios anuales, mensuales y multianuales. Ahora vamos a trabajar con datos para agregaciones a nivel mensual. Si se dan cuenta por la secuencia de las sentencias que estoy utilizando, solo estoy haciendo uso de una sola función, ¿no? Entonces, en función a la caracterización para agregar promedio mensual, para agregar valores en términos mensuales, se pueden dar cuenta un poco de cómo funciona esta función en sí, considerando el formato. En este caso, lo que yo voy a hacer es sumar el valor utilizando el filtro de la segunda columna de mes para el registro y la data que está agregada acá. En este otro, la diferencia en relación a la anterior sentencia es que de la anterior variable, lo que voy a hacer es sacarle la media, ¿no? Para eso es esta otra sentencia. Entonces las dos, igual las voy a almacenar en dos CSVs que voy a ir escribiendo, ¿no? Guardándolo en el archivo, en la carpeta de trabajo. Todas las demás sentencias, yo lo estoy un poco ordenando con estos comentarios para ver, para que nos viemos cuál es el objetivo, ¿no? de estas variables nuevas. Entonces, en el caso de estas son valores que nos van a ayudar a hacer caracterización de los indicadores para el análisis de componentes a nivel mensual. Una característica igual que aquí quería mostrarles de todas las otras sentencias, funciona la base de datos y la operación que se quiere hacer para la agregación, ¿no? Siempre va con ese orden. En el caso de, de esta variable, estoy utilizando la función data.frame, que lo mismo, necesito una base de datos, hay que referenciarla. En el caso específico de esta, lo que he hecho es cortarle esa base de datos en función a eh, todas las filas de la base de datos, pero para la columna 2 específicamente, que está relacionada al mes, ¿no? Ha hecho ese corte. Y dentro del segundo argumento, si se dan cuenta, esta parte del argumento que les voy a describir, está utilizando una operación. Entonces, dentro del argumento de cualquier función que vayamos a utilizar dentro del RStudio, puede hacer uso de una cadena de operación matemática en este caso, ¿no? Y
no necesariamente esta cadena, esta operación la tenemos que almacenar en una variable y después utilizarla como argumento. Directamente la fórmula o la expresión matemática que queramos utilizar para trabajar o definir el argumento de una de las funciones, directamente la fórmula se la puede utilizar como en este caso. Y específicamente para esto lo que está haciendo es utilizar esta fórmula para encontrar un valor relativo relacionado al indicador que eventualmente va a almacenarse en esta variable, ¿no? Que es PC1 anual. Esa es una cosa que quería resaltar en esta parte, ¿no? Entonces, también se puede hacer eso. Entonces, hay formas de simplificar rápidamente varias cosas, varios pasos dentro de las líneas de código. Ya, esta parte, lo que va a hacer esta parte de la línea del código, si se dan cuenta por la naturaleza de la información que yo he sistematizado acá, nuestros indicadores siempre van a estar en aspectos de año, mes y día, ¿no? Para este tema de la planilla del ejemplo. En esta parte del código que estoy acá mostrándoles, y me van avisando si se ve bien o está muy pequeña la, la, la letra, las sentencias. Lo que vamos a hacer es definir indicadores nuevos para que eventualmente podamos capturar este tema de la estacionalidad. Entonces, para aspectos del ejemplo, a partir de aquí, yo lo que voy a denominar seco, húmedo y transición implica que vamos a hacer agregaciones o definición de indicadores de agregación nuevos asociados a seco para mayo a agosto, ¿no? Mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto, esos 4 meses. La época húmeda de enero a abril, la transición de septiembre a diciembre, ¿no? Entonces, ese es los nuevos indicadores de agregación que voy a definir con estas nuevas variables, ¿no? Estación, entonces, lo estoy instanciando ahora, ¿no? No le estoy asignando ningún valor, por eso es esta definición de acá. Con punto y coma, por ejemplo, para aclarar, es como escribir varias líneas de código en en una sola línea, ¿no? Lo que básicamente hace el punto y coma es eso, ¿no? Separar. Entonces va a poder hacer la ejecución de, en este caso, 1, 2, 3, 4 líneas de código a través de una sola línea, en este caso la línea 65, ¿no? Para eso sirve el punto y coma dentro de la placa, dentro del editor de scripts del RStudio. Y estación, lo que voy a hacer es filtrar de la data original solamente la columna en la cual está almacenado los meses. Eso es lo que está haciendo esta síntesis de datos. Esta nueva parte es que ahora acabo de copiar del código, la primera, lo que está haciendo es reclasificar, ¿no? esta variable para todas los elementos que tiene esta data estación, que tengan valores de 1, 2, 3 y 4, los va a redefinir con un valor 1, ¿no? Entonces, está tomando el valor que ha heredado de su definición previa del valor de la data de la columna mes, está viendo que en la definición previa esos valores tenían
números, 1, 2 y 3, y las estás redefiniendo a 1, ¿no? A ese valor específicamente, solamente esos elementos. ¿Y esto para qué es? Para que dentro del registro podamos tener una nueva columna que haga referencia a la época seca, ¿no? Como habíamos mencionado, perdón, época húmeda. Habíamos mencionado época húmeda desde enero a abril. En términos numéricos de la planilla que yo estoy manejando, el mes de enero es 1, el diciembre sería el 12, ¿no? Y los intermedios en ese sentido. Entonces, enero, febrero, marzo y abril los está redefiniendo en el valor de la variable con este número. Eso es lo que está haciendo, básicamente. Lo mismo para la época seca, para los valores de los meses que nosotros hemos definido previamente como lo que va a ser la época seca. Y en esta otra, lo mismo para la época de transición, para los números de los meses en los cuales nosotros estamos diciendo que van a ser transiciones, ¿no? Meses de transición. Entonces, si lo ejecutamos y vemos el registro, como les mencionaba, no solamente ha filtrado una columna, pero lo que está haciendo es indexar, se podría decir, en el ordenamiento de filas que tiene la data original, ya no, pero por mes, ¿no? El 1 está haciendo referencia a época húmeda, el 2 a la época seca y el 3 a la época de transición, ¿no? Y eso recursivamente, a medida que vayamos pasando de año a año, lo va a volver a clasificar, ¿no? De 1, 2, 3, en ese sentido, toda esta columna nos va a ayudar, nos va a servir de un indicador para poder agregar, básicamente es lo que va a hacer esta variable. Ya. Integrarse, porque hace es integrar dos bases de datos. En el caso específico de este ejemplo, tiene otras funcionalidades más esta función. Entonces, lo que va a hacer es anexar estación a la data que está almacenada en esta variable .dat. Entonces lo que he hecho es básicamente colar esta primera columna que hemos acabado de estimar o conformar con toda la data de la información climática que estaba almacenada en esta data, ¿no? Pero ya con esta nueva que está haciendo la clasificación por estación. Entonces todas estas nuevas intenciones lo que están haciendo es hacer esas agregaciones de la misma manera que hemos hecho para meses y para años y para multimensuales, ya pero utilizando esta variable nueva, ¿no? De estaciones para poder hacer agregaciones a nivel de esas, utilizando esa categorización. Entonces, si hacemos la ejecución de toda esta parte, dentro de la dentro de la carpeta va a aparecer estas dos nuevas, ¿no? PSI estacional y PSI estacional anual. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, para el caso de la planilla que les estoy mostrando, ha hecho una agregación en función a el, en función a el valor que eventualmente necesitamos. En el caso, por ejemplo, de ese estacional, es un valor
es un valor relativo, ¿no? En función a esta definición de la variable PSI. Y eso cada uno de los, para cada uno de los años, para cada una de las estaciones, ¿no? Para las dos estaciones. Ya. Entonces, si se dan cuenta, hemos estado utilizando dos funciones nada más, ¿no? Data frame, aggregate. En esta nueva, en parte en la cual vamos a estimar indicadores relacionados a la precipitación media estacional multianual, voy a hacer uso de una función que se llama callMinS, que obviamente de su mismo nombre ya pueden saber, ¿no? Es una función que lo que hace es promediar en función a una distribución de columnas que nosotros le vayamos a dar con una base de datos específica, ¿no? Entonces, esta sentencia está siendo utilizada para poder hacer agregaciones a nivel de los tres indicadores que hemos definido previamente para el tema estacional, ¿no? El uno está relacionado a la húmeda, el 2 a la seca y el 3 a la transición eh, para los registros que hemos ya clasificado, ¿no? Con esa nueva variable. Y esta es la última agregación que vamos a hacer. Esta última está relacionada a establecer porcentajes de precipitación estacional respecto a la precipitación anual, ¿no? Entonces, en la definición, igual se van a dar cuenta a cuáles estamos. Estas dos últimas es la que estamos caracterizando acá. Las otras, como les mencionaba, son valores medios en función a una agregación específica, ¿no? Aquí eventualmente van a poder ver como referencia y en el detalle en este paper, por favor, para cada una de las variables que aquí acabamos de escribir.